gracias por estar aquí. Hoy vamos a tener una ponencia de Venture Capital e inversión en startups y me acompañan aquí pues, dos grandes inversores y una persona que se dedica al M&A que nos va a dar también muchas pinceladas de, sobre todo, cómo se salen de este tipo de inversiones. Si queréis hacemos una primera ronda de presentaciones. Empezamos por Cristina. Pues nada, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Cristina Alba, soy socia de ACT Legal. En realidad, Nacho dice que me dedico al M&A y me dedico, pero yo estoy en la parte de planificación fiscal. Lamentablemente, mi compañero Alberto no ha podido coger el vuelo por overbooking, pero la realidad es que trabajamos juntos en todas las operaciones, así que espero poder dar algo de luz también sobre esos aspectos. Fenomenal. Orfeo, cuéntanos, Pues, ¿quién no te conoce? habrá mucha gente y para ellos va esta mini presentación. Yo soy director de inversiones en FirstDrop. En FirstDrop somos un fondo de inversión en startups de impacto social o medioambiental y además exclusivamente también en etapas iniciales. Intentamos, porque conocemos las dificultades de ese tipo de fases, intentamos no solamente entrar con dinero y con inversión, que desde luego es lo más importante, sino poner pues, bueno, toda una serie de recursos a disposición de nuestro portfolio, cosa que hacemos pues, bueno, desde los propios partners del fondo, como también apoyados en muchos de nuestros inversores, que son algunos de los emprendedores más exitosos de este país. Fenomenal, gracias. Jorge, cuéntanos algo. Bueno, pues bueno, os cuento un poquito. Jorge Martínez Arroyo, soy uno de los fundadores y el director general de Core Angels Enterprise Tech. Es un fondo de capital riesgo también en etapa temprana, especializado en SaaS B2B, invierte en Europa y en Estados Unidos. Fenomenal. Yo soy Nacho Alonso, también soy inversor desde hace 12 años en startups con mis clubs de inversión y voy a tener el placer hoy de moderar esta mesa. Y voy a empezar con Cristina con el tema de la fiscalidad. Dependiendo en qué etapa inviertas, hay beneficios fiscales muy diferentes si inviertes desde la fase inicial, un business angel, a un venture capital. ¿Qué crees que podemos hacer en España realmente para que esto sea más atractivo y gente se siga apuntando a invertir en startups? La realidad es que, vamos por ser franca, hay diferencias, pero la fase inicial de business angel, las deducciones son, en mi opinión, muy irrelevantes. Si en este país lo que se quiere es fomentar toda la parte de startup, innovación, que en teoría es lo que parece ser que según a qué discursos, pues sí, ya no es un tema de deducciones en el IRPF. O sea, se trata de hacer todo un sistema tributario que apoye esta idea. No se trata tanto de la fase, se trata de ayudar a los inversores, que al final, a las startups que están buscando inversores, a que puedan beneficiarse pues, de otros incentivos que tienen otros vehículos. Cuando tú montas una startup, no estás pensando ni en ser un fondo regulado ni nada parecido. O sea, no conoces todo ese tipo de vehículos. Y no es necesario, necesitas un capital que no tienes. Yo creo que si realmente hay una apuesta por este tipo de vehículos, deberían equipararse en los beneficios fiscales que se le dan, por ejemplo, a los socios de un capital riesgo. Mira, por ejemplo, yo abro este melón y si queréis hacemos un poco de un debate para que no sea tan académico y sea un poquito más ameno, pero hay una cosa que nosotros estamos luchando desde las instituciones, que con la nueva ley de startups, que es verdad que al business angel, al inversor individual, le han mejorado mucho su tributación porque tiene unas deducciones en su IRPF importante, pero fíjate por dónde, que yo que soy muy crítico, que el inversor que empiece desde business angel a invertir en startups, tiene mucha probabilidad de morir en el camino porque no va a tener el portfolio suficiente diversificado de startups como para hacerlo. Entonces yo siempre intento aconsejar que lo hagan agrupados, o bien en clubes de inversión o en asociaciones, pero fíjate por dónde que la ley de startups ha dejado fuera de la bonificación fiscal cuando se agrupan varios inversores y cuando decimos que es la manera más eficiente de invertir. Y es una cosa que, por ejemplo, Portugal, tú lo sabes bien, Jorge, han puesto en la ley de startups que tendrá la bonificación fiscal toda persona física y o jurídica que invierta en startups. Aquí el jurídico lo han dejado fuera,
Con lo cual, si estamos diciendo a los políticos que la manera más eficiente de invertir en startups es hacerlo agrupado, para hacerlo en colectividad y repartir esos riesgos, aquí lo han dejado fuera. Por eso decía que es muy importante que todos los agentes intentemos presionar para que esto se modifique, lo que es la fiscalidad, y para que más gente intente invertir en startups desde las primeras fases tempranas. Lo que es muy interesante, por ejemplo, al final también sería que más fondos de capital riesgo pudieran entrar en este tipo de una manera estructural, en este tipo de vehículos, en este sector, y los inversores más particulares se pudieran subir al fondo de capital riesgo. Es decir, se podría hacer de muchas maneras. Es que ese es un tema curioso también. ¿Qué es lo que pasa? Sobre el papel, en el PowerPoint, eso está muy bien. Sí. El problema que existe es que tú en España realmente para tener un fondo de capital riesgo debido a los costes principalmente, digamos, regulatorios, cumplimiento, bla, 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 necesitas al menos levantar 10 millones de euros. ¿Vale? Y poco es. Y poco, por ir un poco por lo justito. Sí, ¿vale? completamente. Entonces, pues eso es complicado. Y luego, por otro lado, lo que sí es verdad es que han reducido el mínimo de la inversión, pero no realmente, porque eso va más... ¿Sabes para quién va eso? Eso va para los bancos grandes que lancen sus grandes fondos de tal y entonces puedan distribuir a través de sus redes comerciales minoristas a sus clientes y que ya no tengan que pagar invertir lo que invertían antes. Pero eso no soluciona el Pero entonces, para vosotros, problema. ¿cómo podríamos convencer a ahorradores o a gente que quiere invertir en startups para que empiecen a invertir en startups? Es decir, tu fondo es muy tecnológico, el de Orfeo es de impacto, pero el beneficio fiscal a uno les vendrá bien, pero ¿cómo podemos empezar a atraer a esos nuevos inversores para que realmente parte de sus patrimonios lo dediquen a invertir en startups? Porque sigue siendo una gran desconocida. Porque las experiencias que han tenido, muchos de ellos han fracasado, pero hay fondos muy estructurados donde las rentabilidades estadísticamente salen. Aquí hay una Claro, lo que cultura pasa- financiera, no sé. Es que has puesto el dedo en la llaga con el tema del soporte legislativo y reglamentario. Es decir, ¿cómo podemos hacer? Pues lo que hacemos ya, que básicamente es dedicarnos al apostolado, ¿no? Evangelizar. A convencer con una serie ya de argumentos que tienen más que ver con lo emocional, pues oye, del impacto positivo y multiplicador que tiene lo que hacemos en los fondos, pero no es suficiente. Yo siempre digo que lo único peor que la ley de startups actual es la situación anterior. Ya. Es decir, hay que valorar ese pequeño avance, pero yo considero que es solamente eso, un pequeño paso adelante y queda mucho por hacer. Y cuando te rasgan las vestiduras es precisamente cuando empiezas a comparar con países de nuestro entorno mucho más amigables, no solamente para el tema de la inversión, sino para todo ese ecosistema general de sustento. Pero por no atacar, entre comillas, ¿no? a la sociedad, a la legislación, al legislador, hay otro tema también importante que es la falta de determinada cultura financiera y aversión al riesgo que hay en esta sociedad. Es decir, el esta el sociedad- ladrillismo. En esta sociedad española, Ya, estamos hablando de España. donde España. pecamos desde los colegios que no hay ninguna cultura financiera. Completamente. Y donde en España decir que eres inversor es decir que eres un rico que no sabes qué hacer con tu dinero. Y cuando en Estados Unidos el 74% de la población invierte en bolsa. El 74%. ¿Cuánto creéis que puede haber en España? Pues yo creo que en el 10%. Sí, en pero- bolsa y que se conoce. Imaginaros en startups. Pero hay un tema curioso. En la población, por hablar un poco de tema psicológico, no ahora todo el mundo, yo cuando hablo con la gente, invierte aquí porque te da una rentabilidad más elevada, como vimos ayer que en el tema inmobiliario, tiene una rentabilidad más elevada que el mercado financiero, pero al final la gente dice, sí, pero yo he invertido, entonces está todo el mundo en el tema inmobiliario, como estuvo en el 2000 poco, exactamente igual, ¿vale? Y luego es un tema muy curioso y dices, no, pero es que entonces la sociedad española es aversa al riesgo. Mentira. ¿Por qué te digo mentira? Porque es que hace 2 años el portero de mi casa, el del bar de la esquina y tal, invertía en criptos. Sí. Y todo el mundo, si no metías en cripto eres un loser. Ahora, ¿qué pasa? Cuando de pronto, ahora ya se ha recuperado, pero cuando se pegó el golpe del Bitcoin, de pronto ya nadie hablaba la conversación. ¿Por qué? Porque habían invertido unos dinerillos, todos se habían perdido y todos se callaban. Es decir, lo que le gusta aquí es el pelotazo, ¿vale?
la no cultura financiera y el tema inmobiliario que va ligado a eso. Entonces, bueno, hay que explicar a la gente que la inversión en este tipo de activos alternativos, por eso se llama así, alternativos, complementan perfectamente otros portfolios, o portfolios mejor dicho, que tengan ya los típicos activos como son los depósitos, los fondos de renta variable, fondos de renta fija y tal, y que deberías, no solamente puedes, sino deberías dedicar entre un 5 y un 10% de ese portfolio a este otro tipo de activos que además tienen un ciclo diferente normalmente al ciclo habitual de los mercados financieros que te lo complementa. Eso hay muy poca gente que lo sabe o que lo entiende o que lo Pero está ejecuta. cambiando, yo creo, Jorge, porque yo tengo muchos clientes que son las típicas estructuras de grandes patrimonios, family offices, que siempre o tenían su negocio operativo y tenían siempre una rama inmobiliaria. Cuando ese family office está cambiando de generación, y lo estoy viendo muchísimo, esa siguiente generación que viene apuesta una parte siempre en alternativos y en startups, y está cambiando, yo creo, o quiero pensar que las generaciones más jóvenes están alocando una parte de ese patrimonio en alternativos. Yo no conozco En ningún... alternativos, pero en private equity, más que en venture capital. No. Fíjate, y además ayer estuve con una firma que funciona como un multifamily office y me ha dicho, hemos tenido que abrir un área de venture porque la gente está demandando. Yo no digo, yo digo que las nuevas generaciones sí que están... Tú es una demanda emergente, por alguna forma. No. En ese. Pero que están más habituadas, están más en contacto con este tipo de inversión. Yo creo que nuestra obligación, como dice Orfeo, que es un poco de apostolado, yo digo de divulgación, es intentar inculcar que la inversión en startups no solamente tienes que buscar el retorno económico, que es el fin último, sino que en el camino hay muchas otras ventajas que puedes adquirir que no tiene el resto de inversiones, como es el sentido de pertenencia, el estar muy cercano de los emprendedores, que los que triunfan vas a haberles ayudado desde el principio. O sea, hay muchas cosas que en ese camino, en otro tipo de inversiones, pues no las tienes. Y eso es lo que tenemos que intentar hacerles ver, que no solamente el retorno económico, que estadísticamente está demostrado que la rentabilidad, como comenté ayer en la charla, es muy superior cuando lo haces acompañado de profesionales, ya sean fondos de venture capital o ya sean clubes de inversión gestionados, administrados por profesionales, las rentabilidades están claras, estas salen, pero es que además hay muchas más bondades en el camino. Por ejemplo, Orfeo, que dirige el fondo First Drop, del cual yo soy socio, pues es una maravilla ser un inversor de un fondo donde invierte en proyectos de claro impacto social y medioambiental. Eso da una satisfacción tremenda a los inversores. Y Orfeo, ahí tú puedes hablar qué es lo que estáis haciendo. No, pero vamos a ver. Nosotros, como he comentado antes y has indicado, además tenemos un foco específico en empresas, proyectos que buscan generar un impacto positivo, sea de tipo social o de tipo medioambiental. En resumidas cuentas, propuestas de valor que no solo quieren ganar dinero y generar retornos idénticos al de otras propuestas agnósticas para los inversores, sino que además por el camino dejan el mundo de una forma mucho mejor de lo que han conseguido. Estamos hablando pues evidentemente de tecnologías profundas, de mucho futuro, de encrucijadas tecnológicas prometedoras desde el aerospace, nuevas tecnologías en agricultura, movilidad, energía, es decir, todas las tecnologías que están marcando las nuevas décadas. Pero es que más allá de eso, es decir, estamos luchando por retornos potentes para nuestros inversores. Son sectores anticíclicos que dan una seguridad adicional a cualquiera de las carteras. Pero es que además estamos generando, y no solamente los que invertimos en impacto, sino todos los que invierten en startup, están protagonizando una sociedad mejor y más rica, porque el 90% de los empleos que se generan en un país lo generan todas las empresas que tienen menos de 5 o 6 años. Es decir, todas esas nuevas empresas que están saliendo son las que están generando empleo, generando riqueza, muy por encima de todo lo que son las grandes corporaciones ya establecidas. Con lo cual, estamos protagonizando no solamente el cambio,
sino la mejor promesa de lo que está generando la tecnología y la innovación en nuestro país. Con lo cual hago una invitación a todo el mundo a que se acerque, no ya a cada uno de los fondos tenemos nuestra tesis particular, nosotros estamos comprometidos con el impacto, pero es que yo soy de la opinión de que todos los inversores de startups en este país, incluso los agnósticos, son inversores de Mientras impacto. generen empleo, ya están generando impacto. Efectivamente. O sea, que es que al final una cosa lleva a la otra. Pero fíjate, bueno, es que la palabra impacto significa tantas cosas, ¿no? Pero el impacto se produce no solamente por el empleo que generas, sino porque normalmente ayudas a que, entre comillas, las cosas se hagan mejor, más eficientes, más eficaces. En el caso, por ejemplo, del mundo de las soluciones B2B, estás ayudando a que otras empresas sean más eficientes, crezcan más de una forma más sostenible, con lo cual estás ayudando a que la economía, en este caso española, pues sea más productiva. Con lo cual lo que estás haciendo es que no solamente creas unos puestos de trabajo X, sino que estás ayudando a que el resto de las empresas sean más sostenibles desde el punto de vista económico, no me refiero al punto de vista aquí ecológico, ¿no? Sostenibles en el tiempo. Y además, y vuelvo a insistir, sin contradicción con la rentabilidad y con los retornos como inversor, con lo cual la apuesta yo creo que es imbatible. Entonces vosotros creéis ciegamente que en épocas de incertidumbre como las actuales, el invertir en startups puede ser una inversión de refugio, no solamente el oro que estamos viendo como está subiendo constantemente, sino que las propias startups, como decís, están descorrelacionadas con el mercado. Es una inversión, no sé si refugio, pero que ayuda a superar estos periodos de incertidumbre. Por supuesto que ayuda, que para mí es uno de los componentes imprescindibles para mantener una cartera de inversión equilibrada. Pero también es cierto, y por ser honesto, que no es para todo, no es para absolutamente todo el mundo. ¿Dónde voy? Es decir, no es solamente para los 4 que tienen un montón de dinero, no solamente para los 4 que han sido CEOs de grandes compañías, es como tú comentabas ayer, para profesionales, pues médicos, pequeños empresarios, alguien que tiene una cartera, pero hay que decir también que este activo es ilíquido, con lo cual no todo el mundo, la mayoría de la gente sí, pero no todo el mundo tiene un dinero que no puede colocar durante un tiempo. O sea, Claro, con esa salvedad pero aplica eso, yo no sé si es el 90% de la gente, pero también es cierto que igual que yo no recomiendo las criptomonedas para todo el mundo, hay que tener en cuenta que hay que avisar a la gente que necesitas que va a ser ilíquido durante un tiempo. Pero, por ejemplo, ahí, Jorge, yo creo que tienes toda la razón y no es para todo el mundo. Pero si tú quieres, por ejemplo, una medida para fomentar que la gente se pueda sentir más atraída por eso, es decir, ¿cómo puedo hacer algo líquido este tipo de inversión? Pues si tú a los inversores no ya le das una deducción, sino que por el propio componente tecnológico de las startups, esa deducción que tienen de innovación tecnológica, Exacto, se la das al inversor. Todo esto del cine y demás que están haciendo, es decir, si tú se lo das a un inversor sin necesidad de ficciones que nos han traído muchos problemas, y no me quiero, porque esto es un tema muy técnico, tú estás todos los años recuperando un dinero vía crédito fiscal. Entonces, que es dinero. Y es un círculo virtuoso maravilloso. Que si se pusiera Pero al en final función- eso es como intentar vender hielo a los esquimales, porque eso tiene que pasar por los políticos. Y los políticos, cuando le dices da dinero a los inversores, le chirrían los dientes. Porque claro, dicen es que los inversores no necesitan dinero. Yo lo que Pero digo porque tachan a los inversores, vuelvo a repetir, como el empresario con el puro gordo. Me voy a meter en un lío, Nacho. Yo lo que digo es, ¿por qué tú estás fomentando? Tú dices que fomentas la innovación, el I+D y todo esto. Y estás fomentando también el cine, que me parece fenomenal, y la cultura. Pero ¿por qué no tratas igual a las dos inversiones? Porque unos te votan y otros no, pero no nos metamos en No charcos. nos metamos y- en esas. Porque si no podemos acabar mal. Pero yo, fíjate, por crear un poco de polémica, no voy a estar de acuerdo con vosotros y yo creo que la inversión en startup sí es para todo el mundo. Porque todo el mundo debe acercarse a la inversión en startups y además puede hacerlo. Desde plataformas de crowdfunding, desde 100 euros. Y es obligación que todo el mundo, siendo emprendedor o sea inversor, empiece a invertir en esto, porque te va a dar mucha satisfacción. Y ahí vas a empezar a juguetear, a ver, y quien no puede dedicarle 100 euros a una inversión, no, pero yo me refiero a todo el mundo que tenga. Porque tenemos que empezar a quitar el estigma de que la inversión en startups tienes que tener un mínimo de 100.000, 200. No. Puedes empezar desde poco, empezar a involucrarte, empezar a ver cómo puedes ayudar y por eso yo creo que sí debe de ser para todo el mundo. Y a partir de ahí esos cimientos irán creciendo cuando sus patrimonios vayan creciendo. El tema del crowdfunding, os voy a contar una anécdota, supongo, bueno, no voy a contar el nombre, pero se puede contar.
Yo conozco una persona que le encantaba el tema de startups y no tenía dinero, no tenía mucho dinero, y lo que hizo fue justamente lo que está diciendo Nacho. Entró hace ya años en plataformas de crowdfunding que había y empezó a invertir. Bueno, pues, ¿qué ocurrió? Que luego esta persona trabajaba en Santander e intentó irse al mundo de las startups. Pues en la entrevista estuvo explicando sus rentabilidades. Las rentabilidades eran reales, simplemente que eran con inversiones muy pequeñas, ¿vale? De 100, 200 euros, pero claro, podía demostrar que lo había invertido en tal año y que había tenido el track record que tenía. Pues este señor actualmente es un socio de Seaya. Para que veas que sí es para todo el mundo, Correcto, con ¿no? pequeñas cantidades, y sobre todo porque empiezas a meterte en esta cultura financiera y vas a poder llegar a lo que los hermanos mayores en otros tipos de vehículos pues tienen. Es Yo para, estoy pero es contigo para todo el mundo por ticket, porque no hace falta a lo mejor un ticket como estabas diciendo tú, pero lo que tiene que haber también es un cambio de mentalidad. Nosotros tenemos clientes, pues igual, startups de 100, 150 euros, dime tú. Pero no posiblemente es Pero un tema de dinero, es lo que hemos comentado, es un es tema de composición de cartera. de com- ¿no? Es decir, hay que ser consciente de los plazos para llegar a la liquidez, de los riesgos que implica este tipo de inversiones, pero y de un divulgar, porcentaje... porque posiblemente en la audiencia mucha de la gente no sepa ni lo que es una plataforma de crowdfunding. Y es una manera muy natural de empezar. Entonces, todo eso, en todos los eventos, tenemos que empezar a decir, no hace falta tener grandes fortunas para empezar a invertir en startup y intentar plataformas de crowdfunding en Internet. Al final son plataformas que te dan oportunidades de inversión en startups desde tickets muy pequeños. Es una manera muy sana de hacerlo. No hace falta grandes fortunas, pero si lo hacéis y empezáis pronto, tendréis pequeñas fortunas en un futuro razonable, efectivamente. Yo creo que al final, y vuelvo a conectar igual con lo que hemos empezado el debate, y es, hay que ir introduciendo todos estos elementos de cultura financiera, de diversificación, de gestión de riesgo, y estoy contigo, introducirlo en todos los hogares, porque esto es una... Y quien quiere iniciarse en la inversión de startups, ¿cómo os puede encontrar? Es decir, ¿qué tiene que hacer alguien que de repente tenga la inquietud de decir, oye, me interesa lo de invertir en startups? Que no cometa el error de invertir en la startup de la hija del vecino del quinto, Exacto. que va a perder el dinero, sino realmente acercarse a gente profesional que les va a dar un portfolio de oportunidades diversificada y que va a ir acompañado de gente que sabe de esto. ¿Cómo se puede acercar a vosotros? ¿Dónde os encuentran? Bueno, en lo que es en nuestro caso, pues bueno, procuramos tener una visibilidad muy amplia. Nosotros, el fondo, pues estamos ubicados todos los partners en Valencia, pero nos movemos más que los precios. Procuramos estar, y precisamente también por movernos en etapas muy iniciales, pues estar allí donde está todo el ecosistema nacional. Evidentemente, pues oye, tenemos todos los canales web, redes sociales permanentemente abiertos, no solamente para hablar con aquellos posibles inversores dentro del fondo, sino también permanentemente abierto para emprendedores. Pero conecto también con lo que has indicado antes, que estoy muy de acuerdo, en que se tiende a minusvalorar la dificultad de gestionar por uno mismo todo un portfolio de inversiones o de lanzarse a esa aventura con tanta épica que es la de Business Angel. Es decir, yo os recomiendo siempre, pues desde luego, como mínimo, hacerlo de una forma agrupada, si no es en VCs, es en clubes de inversión, porque la dificultad de elegir adecuadamente, no invertir... Primero que te lleguen. ¿no? Y luego Generar elegir. el deal flow, que te lleguen las oportunidades, distinguir si la idea de la hija de tu vecina es una centricidad o no lo es, poder comparar, evaluar las tecnologías y después invertir y después hacerlo de la forma suficientemente diversificada en el suficiente número de apuestas para que el riesgo no sea enorme y gestionar ese portfolio, es algo que cuando... ¿No creéis que también podríamos empezar lo que muchas veces demandamos a las startups, que intenten hacer su pitch con un lenguaje que se entienda? ¿No deberíamos los inversores también hacer lo mismo? Porque estoy yo mentalizándome y hablamos de venture capital, de deal flow, de palabras que a lo mejor el que todavía no se ha metido en el mundo de la inversión dirá, ¿de qué me están...? Y a lo mejor les ahuyentamos. Fíjate, tú has hablado justo al principio y dices, no, esto no es venture capital, son invertir en private equity. Y yo estoy a punto de decirte, Nacho, explica un poco la diferencia entre los dos, porque son, eso por ejemplo, ¿no? Dos términos que a veces se utilizan
de forma... Oye, perdonad, sale time out, no sé si llevamos ya el tiempo o no me doy esta cuenta. puesta. Tiene pinta, ¿no? Es que nos habéis dado muy poco tiempo y la gente está aplaudiendo. Oye, pero esa diferencia... Pues nada, simplemente vamos a agradecer a Cristina, a Orfeo y a Jorge y sobre todo a vosotros la paciencia de habernos escuchado y muchas gracias por estar aquí y que nos sigamos viendo. Gracias. Muchas gracias.